Paul Coca, a quien agradecemos por este contacto. Muy buenos días, gracias por atendernos. Van más de una semana de bloqueos en rutas troncales de nuestro país que no han podido ser resueltos por las autoridades de gobierno. ¿Por qué cree que no se ha podido levantar todavía esta medida de presión que están afectando directamente a 5 departamentos, pero indirectamente a todo el país por el perjuicio económico que generan? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, los bloqueos son una acción que, sean o no justificadas, sean o no, perjudican a todo el país, perjudican a la gente, mucho más en una situación económica muy delicada como la que nosotros estamos. Lo que sucede también es lo siguiente, hay que ponerse a comparar que políticamente hablando, el gobierno no mide con la misma vara absolutamente a todos, y ahí es el punto de partida. Si fuera el Comité Cívico de Santa Cruz el que realiza bloqueos o paros, como ya lo hicieron anteriormente, la policía ya estuviera desbloqueando. Pero como son sectores afines al movimiento al socialismo los que están vinculados acá, o personas o sectores que votan tradicionalmente por el MAS, obviamente nosotros vemos que no va a suceder una acción de desbloqueo bajo ningún argumento. Mientras tanto, productores, personas y otros se ven afectados en sus derechos como la libre circulación y el libre tránsito. ¿Es demasiado lento el proceso que está encarando el gobierno a través de sus ministerios para tratar de persuadir a estas personas a que levanten las medidas? No solamente es bastante lento, hay que decirlo de esa manera, sino que el gobierno está intentando no generar un conflicto buscándole solución y dando culpables. En el caso del Departamento de La Paz, ya están apuntando hacia el gobernador por no dar una contrapartida de un 20% para la doble vía que va a llegar hacia Desaguadero. Obviamente ya hay una pugna entre la gobernación, que inclusive públicamente manifestó que no hay recursos y que no le corresponde frente a eso. Obviamente el gobierno no quiere usar la fuerza pública en este preciso instante para desbloquear, pero ojo, si estos sectores que están bloqueando en este preciso instante no reportan un desbloqueo y al contrario consiguen lo que están pretendiendo, otros sectores que están también atentos a que sus demandas sean solucionadas van a hacer exactamente lo mismo, salir a bloquear, y esto es algo que al gobierno y a las autoridades se le puede salir de las manos. Señor Coca, ¿cómo está? Muy buenos días. Pablo Montaño lo saluda. Y precisamente por lo que usted señala, ¿usted cree que existe una voluntad seria del gobierno para solucionar los bloqueos en el país? En este instante nosotros estamos viendo que todas las noticias que hay sobre lo que realiza el gobierno es vinculado a las pugnas internas que hay entre el presidente, vicepresidente y Evo Morales. Esa es la tensión que se está generalizando. Y esa es la tensión y la señal que se está dando al país. Por ende, los temas de fondo, por supuesto, da la sensación y la realidad de que no quieren solucionarse. Ya hay en algunas regiones días de bloqueos, la gente no sabe qué hacer, las autoridades van al diálogo, pero no hay ningún resultado. Frente a eso, obviamente, hay que tomar en cuenta que los bloqueos son por temas específicos. Pero fuera de eso hay otros temas que tampoco el gobierno está solucionando de una manera frontal y directa. Y eso es lo que tiene que preocuparnos. El gobierno tiene que tener mecanismos para deshabilitar cualquier conflicto al momento en que se puede dar la visión de que puede suceder así, como punto 1. Como punto 2, estamos de acuerdo en la negociación y el diálogo. Pero la negociación y el diálogo, una conciliación, siempre tiene que ir de la mano de que ambos sectores tienen que ceder en algún momento. Y en un momento también de pensar, como punto 3, en que hay sectores en este instante o personas que están afectadas. El gobierno tiene la responsabilidad de hacer que se levanten los bloqueos, incluyendo también el tema de Buenavista, donde obviamente en el municipio cruceño de Buenavista, provincia de Chilo, el oficialismo municipal es del actual partido de gobierno nacional. Entonces aquí hay que tomar en cuenta que el gobierno nacional ya tendría que tener plan para desbloquear o el diálogo o con intervención pública. Y cuando digo intervención pública, directamente digo, si fuera el Comité Cívico el que bloqueara, ya la policía estuviera desbloqueando, pero la policía recibe órdenes de un ministro de gobierno.
Mientras los diálogos avanzan lentamente para solucionar el conflicto de los bloqueos en el país, los 3 existentes expertos señalan que las pérdidas de los transportistas y exportadores son millonarias. ¿Usted coincide con esto? Yo no diría que el diálogo avanza lentamente. Si hablamos de que hay un avance lento, no es un avance. Prácticamente no se avanza en ningún momento, ¿ya? Y eso es un primer punto. Un segundo punto, los bloqueos afectan al país, mucho más a un país como nosotros, que somos mediterráneos y que gran parte de nuestra carga comercial, sea obviamente a través de lo que ingresa al país o sale del país, importación, exportación, es por tierra. Obviamente, en una situación delicada como la que nosotros estamos, los bloqueos están afectando, especialmente la ruta Desaguadero, que es una ruta internacional que une no solamente La Paz, sino el país con la República del Perú. Entonces, hay una afectación económica. El problema, ¿cuál va a ser? Que una vez que estos bloqueos se levanten, porque nada es para siempre, hay que cuantificar ese daño económico. ¿Y quién lo va a asumir el daño económico? ¿El Estado, el gobierno? No. Los bloqueadores, no. Absolutamente la propia ciudadanía va a tener que hacerse cargo de ese monto, y justamente en una situación en la que no deberíamos como país darnos el lujo de perder ni un solo centavo por nivel de productividad, porque simple y llanamente estamos bloqueando. ¿Y qué lectura tiene con relación a las negociaciones que ha instalado el gobierno en 2 ocasiones en la frontera con Perú, en Desaguadero? Sin embargo, a Buenavista no ha mandado ningún representante, y tampoco a Guarayos, donde incluso exigen la presencia del ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Ni siquiera obviamente se puede hablar de que han mandado fuerza pública o algo para desbloquear. No hay eso. Directamente el gobierno está en una situación en la que todavía internamente no se entiende a sí mismo. Y mientras no se entienda a sí mismo, los resultados los estamos empezando a ver. Eso es algo que el presidente tiene que ponerse a reflexionar. 2, obviamente llega el momento en el que se requiere situaciones extremas, requieren medidas extremas. ¿Ya? Y aquí hay que tomar en cuenta de que tienen que ir las autoridades del nivel central a hablar también, apoyar a los alcaldes, apoyar a las personas que también están afectadas. Aquí en este instante se requiere una voluntad política del gobierno y saber cómo desarticular este tema de conflictos, pero también la preocupación grande es que se tome en cuenta que puede haber otros sectores que empiecen a hacer exactamente lo mismo. Ya estos bloqueos están afectando al gobierno del MAS. Durante bastante tiempo se vendió el discurso de que si el MAS gobernaba no iba a haber bloqueos. Ahora nos estamos dando cuenta de que no es así, de que estos bloqueos son de sectores que tienen sus demandas y que esas demandas tienen que ser escuchadas, atendidas y resueltas por el gobierno. Y el actual gobierno, por mandato del pueblo en votación, es el Luis Arce Catacora. Finalmente, ¿en qué queda el discurso de reactivación económica, tomando en cuenta que el perjuicio es para los sectores productivos y económicos del país? El discurso hasta el momento es solamente eso, discurso. No puede haber reactivación económica en un país que no se permite exportar, precisamente por este tema de bloqueos, y no es un bloqueo de la noche a la mañana, ya llevan días por si acaso. No se puede haber reactivación económica productiva en un país que se bloquea a sí mismo, y esa es la principal preocupación. Estamos bloqueándonos a nosotros mismos. No hay incentivos tributarios, hay una pesada carga fiscal, no hay absolutamente el nivel de productividad o emprendedurismo en la ciudadanía. Estamos con una visión absolutamente grande de capitalismo de Estado, y esa visión de que el Estado lo tiene que hacer todo está afectando el día de hoy. Mientras eso no se cambie y no se realice un pacto nacional con todos los sectores por la reactivación económica, con medidas fuertes de ser necesario, solamente vamos a continuar viendo estas noticias nuevamente, y otros sectores, en caso de que estos dejen de desbloquear, van a salir a bloquear. Muchísimas gracias por este análisis. Era Paul Coca, que estuvo hablando hoy con nosotros a propósito de los bloqueos que están afectando